Bueno, tuvimos un pequeño imprevisto acá y hubo que atender. ¿Qué va a ser? No nos quedaba otra. Mil disculpas, mis hermanos. Que Dios bendiga sus preciosas vidas. Vamos a empezar con esta palabra. Vamos a bajar un poquito esto de fondo y poner la cortina nuestra. Como les decía, vamos a empezar con lo de los Nicolaitas. Y acuérdense, como les dije anteriormente, que a partir del próximo lunes estaremos haciendo toda una seguidilla de capítulos desde el 1 hasta el 22 de Apocalipsis, que ahí finaliza, por supuesto, con las prédicas tan claras y tan precisas del pastor Esforza, ¿sí? Y bueno, ahí ya creo que tienen preparado, ¿no? Apocalipsis capítulo 2. Si leemos acerca de lo que dice el capítulo 2, vemos acá una secta, un grupo llamado los Nicolaitas, ¿sí? Era una amenaza para las iglesias de Dios. Jesús le dice a la iglesia de Éfeso: pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas. ¿Cuáles son las obras de los Nicolaitas? Las cuales yo también aborrezco, dijo él, Apocalipsis 2:6. La iglesia de Éfeso fue históricamente un tipo o antitipo de la primera y segunda iglesia del siglo de Dios, en esencia, la primera generación de la iglesia y sus primeros descendientes. Pero Cristo le dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, allí en el Apocalipsis 2:7. Él amonesta a la iglesia de Éfeso y también lo hace con la de Pérgamo, que viene un poquito después de la iglesia de Éfeso, y le dice así: pero tengo contra ti unas pocas cosas, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Acá lo vuelve a repetir, ¿ve? Por tanto, arrepiéntete. Le está diciendo a alguien: arrepiéntete. Parece contradictorio este texto, ¿no? Porque le dice: arrepiéntete a una persona que está con personas que tienen esta doctrina, pero sin embargo le dice: arrepiéntete a alguien, ¿no es cierto? Acá el Señor: pues si no, vendré a ti y pronto y pelearé contra ellos. ¿Ve? O sea que acusa a los otros de tener la doctrina, pero ellos, le está hablando a una persona que está con ellos, pero que ve lo que ellos hacen, sin embargo no lo quiere hacer, ¿sí? Usted preste atención lo que está diciendo el Señor en esta palabra. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, o sea, con su palabra. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. Otra vez le vuelve a decir: con la espada de mi boca. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que aman a Dios de verdad y de todo su corazón y están en iglesias donde se está predicando y se está practicando, mejor dicho, esta doctrina, donde sus obras son malas. Y ellos ven que sus obras son malas, ellos ven que el pastor está haciendo lo incorrecto, ellos ven que los demás están en pecado, pero se callan la boca. ¿Por qué les dice arrepiéntete? Porque el que calla otorga, mis hermanos. Y una persona que está viendo lo que los demás hacen y no dice nada, está participando del pecado del otro. ¿Me entiende? Las enseñanzas de los Nicolaitas están vinculadas con la doctrina de Balaam. Ahora, ¿quién es Balaam? Vamos a ir a esa parte. Para entender quién era Balaam, tenemos que ir a Números 22, donde usted tome nota, no vaya ahora, yo le voy a explicar. Donde dice cómo el rey de Moab, Balac, intentó que el profeta Balaam, a quien Dios le hablaba, maldijera al pueblo de Israel para destruir su efectividad en la guerra y poder vencerlo. Allí en Números 25 vemos que los israelitas pecaron contra Dios y como consecuencia Dios envía el juicio contra ellos, en el cual mueren 24.000 personas. Ahora, ¿qué fue lo que originó esto? Si vemos la estrategia de Balaam, él quería que Dios se airara contra el pueblo de Israel. Así que él le aconseja a Balac, al rey, que tome alguna de las mujeres más hermosas de su reino para inducir a los hombres de Israel a hacer prácticas paganas de Moab, y Dios de esta manera no los podía bendecir
Y eso fue lo que sucedió exactamente. Los israelitas permitieron que estos paganos influenciaran sobre sus vidas. Ahora, con respecto a Nicolás, porque algunos quizás se vayan ahí a la Biblia, habla de Nicolás, allí exactamente, no sé si lo tengo acá, espere un poquito, en Hechos 6:5, no hay evidencia para apoyar la idea de que un diácono a principios de la iglesia, llamado Nicolás precisamente, fue el que inició este movimiento herético de los nicolaitas. Él era un hombre que fue elegido para una tarea especial, junto con Esteban, que era uno de los 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y también llenos de sabiduría. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron también a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Pármenas, también en Nicolás, prosélito de Antioquía. No podemos decir que venga de ahí, no tiene absolutamente nada que ver, o sea, por lo menos la Biblia no lo menciona, ¿sí? Los nicolaitas eran los primeros cristianos falsos que se introdujeron en la iglesia. Eran aquellos que profesaban ser ministros y servidores de Dios, pero llevaban a la gente por mal camino, y esto me parece que es lo que está sucediendo en estos días, ¿no? ¿A usted qué le parece? Nicolaita proviene del griego Nico, que significa dominio o conquista sobre otros, y Laos significa pueblo, gente común o laico. De ahí podemos analizar la composición Nicolaos, que viene a ser algo así como dominio sobre el pueblo. Como algo así como Papá Noel, ¿no? Usted sabe que Papá Noel se llama Nicolás. Bueno, que tiene dominio sobre multitudes, porque muchos lo adoran y esperan regalitos. Bueno, él está dominando a mucha gente y sin embargo no existe. ¿Qué hay detrás de ese Nicolás, de ese Papá Noel? Vamos a decir la verdad, está el diablo, hermano. El que no lo sepa o no lo quiera creer ya es un problema de cada uno. Yo a mis hijos desde chiquitos les dije la verdad. No me gustaba andar con mentiras, sobre todo si estoy en los caminos del Señor. No juzgo a ninguno, yo simplemente predico la verdad. Cada uno hará como quiera y sabrá qué tiene que hacer delante de Dios, ¿no es cierto? Uno tiene que enseñar la verdad y practicarla, por supuesto, que es lo principal. Pedro escribió de ellos, o sea, de los nicolaitas, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Sabe lo que significa destrucción repentina? Cuando Dios se cansó, hermanos, muerte segura. Y mueren de las peores maneras, quizás a través de un accidente, de un cáncer incurable, cosas tremendas, porque Dios se cansó de llamarlos. Dios los llama, les habla. Estamos en tiempo de gracia. Y hay algunos pastores de estos que se están arrepintiendo, gracias a Dios, o se han arrepentido. Dice, y muchos, mire lo que dice, muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hoy hay gente que se piensa que no hay nadie bueno. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dice 2 de Pedro 2, del 1 al 3. Ellos han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Mire lo que dice, ¿eh? Amó el premio de la maldad, 2 de Pedro 2:15. Ahora, ¿sabemos dónde están este tipo de gentes hoy en día? Los nicolaitas, por supuesto, estamos hablando. Los nicolaitas, escuche bien, son todas aquellas personas que se han apartado de la verdad de Dios y dejaron de un lado o al margen, como quien diría, las verdades y las enseñanzas y las doctrinas de la Biblia. Dejaron la sana doctrina, volviéndose a sus propias fábulas. Ellos suavizan el evangelio a su manera, a su conveniencia, para ganar beneficios y que las personas se pierdan. El mundo está lleno de nicolaitas, pero lleno, hermanos. Y la Biblia dice que por sus frutos los vamos a conocer, allí en San Mateo 7:20. Hoy en día hay un gran número de iglesias que ha caído en la red de estos nicolaitas. El engaño es mundial y cada vez es mucho más fuerte. El apóstol Pablo
escribió acerca de los últimos días, antes de la venida de Cristo. Él dijo que nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya el hijo de perdición, falta el hijo de perdición, el principal, que es el anticristo, pero ya el hijo de perdición se está manifestando en muchas iglesias, mis hermanos. Y ellos con el espíritu de su boca matan a las personas que tienen el Espíritu Santo o que quieren obedecer a Dios. Te dicen una palabra y te derribaron, te terminás metiendo en la cueva. Así me pasó a mí, pero gracias a Dios el Señor me fortaleció. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Hay una profecía contra los falsos pastores y algunos detalles de este movimiento de los nicolaitas, los cuales retienen la doctrina de Balaam. El profeta Ezequiel, en contra de los falsos pastores de Israel, dijo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores. Así ha dicho el Señor: hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Comen la grosura y se visten de la lana, a la engordada la degüellan, mas no apacientan a las ovejas. No fortalecieron las débiles, ni curaron la enferma, no vendaron a la perniquebrada, no volvieron al redil a la descarriada, ni buscaron la perdida, sino que se han enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor. Y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Tienen miedo muchos de mis hermanos. Hermanos, no teman, porque el Redentor vive. Yo te daré pastores que te apacienten con ciencia y con inteligencia, dice su palabra. Ezequiel 34, del 1 al 5. Estos líderes de iglesias son dominantes, ellos maltratan a la gente, sobre todo a la gente que quiere obedecer a Dios, hacen que se arrastren en la tierra para respetar nada más que su autoridad, que no tienen más que autoritarismo, son crueles y duros con las personas, ellos no aman al rebaño del Señor, no son pastores amorosos ni buenos, no dan su vida por las ovejas, como dice San Juan 10:11, son falsos profetas, son mercenarios, mis hermanos, son mercaderes de la fe, que tienen su propia agenda, sus propios motivos, por ser ministros, maestros y pastores. El Señor dijo: mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Claro, total, las ovejas no son de él, no son de ellos, son de Cristo. San Juan 10, 12 y 13. ¿Usted conoce a alguno de estos ministros? El problema de las falsas enseñanzas, falsas doctrinas y el espíritu de los ministros o estos maestros nicolaitas fue predicho que iba a aumentar en estos días, hermanos, en el fin de los días. El apóstol Pablo advirtió, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Primera de Timoteo 4, 1 y 2. En su segunda carta a Timoteo, Pablo emitió la misma advertencia, solo que fue mucho más explícito en esta. También debes saber esto, escuche bien, mi hermano, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, es cierto, la tienen, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Qué quiere decir? Salí de ahí, de ese arrepentimiento habla el Señor. Porque si no, si te seguís quedando con ellos, Dios a vos te va a pedir cuentas y vas a terminar como terminan ellos. Dios no quiere eso. Dios no quiere que pases la gran tribulación. Dios quiere que te vayas ahora en el arrebatamiento con Él. Segunda de Timoteo 3, 1 y 8. La condición nicolaíta es como una especie de cáncer espiritual que se propaga y envenena todas las células, creando tumores hasta que se extiende por todo el cuerpo, creando una metástasis. ¿Sabe lo que es eso? Si uno no lo elimina, conduce a la muerte. Lamentablemente es así. Así que la palabra de Dios dice y nos dice que prediquemos la palabra, que instemos a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, su propio pecado, hermanos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú que estás del otro lado y que me estás escuchando, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Segunda de Timoteo 4, 2 al 4. Somos responsables delante de Dios. El día de mañana, mis queridos hermanos, no tenemos excusa. No tenemos excusa. Aquí termina este programa, los últimos días, con esta serie de los Nicolaitas, ¿sí? Y los dejo con una alabanza y en breve, en un ratito nada más, vamos a estar pasando la prédica de este pastor. Acuérdense que los lunes los espero a las 8 de la noche, a las 20 horas hora argentina, para estar escuchando todas las prédicas del 1 hasta el 22 de Apocalipsis. Aquellos que quieran aprender, el pastor es muy claro, las prédicas son muy claras también y pueden después poder explicarles a otros. A veces es necesario escucharla 1, 2 veces, 3, hasta poder entenderla y ir tomando nota de aquellas cosas que por ahí no entendemos o en aquellos textos para poder entender un poquito más. Que Dios los bendiga, mis hermanos, gracias por estar ahí. Aquí finaliza el programa Los Últimos Días y los dejo con este preciosísimo tema Amor Incomparable de Aposento Alto. Vamos a estar escuchándolo. Chao, hasta la próxima. Oh Dios mío, tanto amor, tanta misericordia. Gracias, Señor. Cuánta misericordia nos tiene, Señor. Cuánta. De restaurar mi vida, de cambiar mi corazón. Gracias. Te amamos, Jesús. Te amamos, Señor. Te adoramos, Rey. Bendecimos tu precioso nombre, Señor. Grande eres en medio de tu pueblo. Glorifícate en nuestras vidas, Santo Dios. Este amor incomparable que tú me has dado. Incomparable es tu amor, Señor. Lo más profundo de mi ser ha cautivado. Sí, Señor. Cuántas veces te fallé y no me dejaste. No queremos fallarte más, Señor, ayúdanos. Con cuerdas de amor a ti me acercaste. Gracias, Señor. Cuántas veces te fallé y no me dejaste. Con cuerdas de amor a ti me acercaste. Cuando estuve en dolor, tú me curaste. Cuando no podía más, me levantaste. Qué manera de necesitarte, mi Dios. Qué manera de tenerse de tu amor. Manera de necesitarte, mi Dios. Qué manera de necesitarte, Señor. Qué manera de tenerse de tu amor. Por eso yo gritaré con todo. Casi me olvidaba. 27 minutos nos separan de las 8. Este extracto de los Nicolaitas fue tomado de www.tiemposproféticos.org. Se la recomiendo la página, véanla, está muy buena. Realmente son hermanos de sana doctrina. Dios los bendiga, gracias por estar ahí. No puedo vivir sin ti, Señor. Te amo, Jesús. Te amamos, Señor. Cuánto te amamos, Señor. Grande eres en medio de tu pueblo.